Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Alessandra Varesi y luego de casi 2 meses y medio de ausencia con el tema de los miércoles, hoy vuelvo a retomarlo. Y esto debido a que he estado recuperándome de una operación de bypass gástrico y justamente de eso es lo que te quiero hablar y comentar el día de hoy acerca de que si tú quieres realizarte ese tipo de operación, pues que sepas todo aquello que tú necesitas saber antes de tomar esa decisión. En principio te cuento como antecedente que mi mamá ha sido diagnosticada hace poco de diabetes, mi papá ya tenía diabetes diagnosticada hace mucho tiempo y él falleció a consecuencia de una complicación del tema de diabético. Le realizaron una operación para hacer una prótesis, para poner una prótesis en la cadera. Y bueno, es sabido que las personas que tienen diabetes tienen una muy mala cicatrización y a consecuencia de esto él no consiguió recuperarse y tuvo una septicemia generalizada, cosa que le provocó la muerte. La diabetes es una enfermedad realmente, para quienes no lo saben, o quizás lo sepan pero no la toman en la debida importancia, es una enfermedad muy compleja porque te perjudica los órganos blandos o por ejemplo el corazón. Yo tenía taquicardia ya hace más de 4 años y medio. Eso te puede provocar un infarto agudo del miocardio. Tenía hígado graso 3, que es bastante, estaba a un punto de generar una cirrosis hepática, en mi caso no alcohólica porque no bebo alcohol, felizmente que no soy de tomar alcohol, pero estaba a un paso de generar una cirrosis hepática no alcohólica. Otra cosa que genera pues también la diabetes es insuficiencia renal. Eso también genera la diabetes. La ceguera por retinopatía diabética también es otra de las comorbilidades, le llaman, perdón, cuando tienes el tema de diabetes. Otra complicación que está relacionada a la diabetes tiene que ver con que tengan que amputarte los miembros, sobre todo inferiores. Hay un término que se le conoce como pie diabético, que generalmente son las personas que tienen, digamos, a lacerarse o hacerse heridas que no cicatrizan, justamente porque una de las cosas que trae la diabetes como consecuencia es que no cicatricen rápidamente las heridas, y eso es algo que es peligroso porque a la larga eso se gangrena, se produce un proceso infeccioso muy fuerte, se necrosa la piel y luego tienen que amputar el miembro. Yo conozco muy de cerca el caso de la señora que es mi casera, que me vende en el mercado de las flores cuando yo voy, y su mami tuvieron que amputarle prácticamente toda la pierna porque por la diabetes que no había sido controlada, pues resultó que la señora tuvo esta complicación y bueno, lamentablemente igual falleció. La diabetes también puede producir lo que se conoce como neuropatía diabética, que es una suerte de dolores muy intensos, quemantes, como ardientes en algunas partes del cuerpo, y esto tiene que ver con el sistema nervioso, que también se altera producto del tema de la glucosa. Te pongo todo esto digamos, en autos porque es importante que nosotros le demos la debida importancia, voy a redundar, respecto a qué implicancias tiene la diabetes en nuestra vida. Yo con esa idea y habiendo tomado ya el diagnóstico de diabetes hace poco más de 4 años y medio, habiendo realizado las dietas, tomando glibenclamida, metformina, 2 en la mañana, 2 en la noche, a pesar de los cuidados que estaba tomando con mi alimentación y todo. O sea, quienes me conocen incluso de antes o me han visto de antes, tampoco ven que yo estaba obesa, sino que estaba en mi peso normal con 62 kilos. Pues resulta que a pesar de todo eso, mis niveles de glucosa no bajaban de 225. Y por ejemplo, a mí me encuentran la diabetes con 357 de glucosa.
y pues lo máximo, repito, que bajaba era 225, no bajaba más. Entonces lo que me dijo el doctor, que la siguiente fase iba a ser ser insulino dependiente. ¿Eso qué significaba? Que iba a tener que aplicarme alrededor de 5 inyecciones al día, cada día, ¿sí? De toda mi vida, para siempre, para ver de mantener mis niveles dentro de lo normal o controlado. Eso, por cierto, a mí me significaba perder mucha calidad de vida. Además, debo reconocer que realmente me da miedo, me da pavor. Soy así como que muy asustada con el tema de inyecciones. Así que dije, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿No? Y bien, bueno, justamente revisando el canal de YouTube, en un momento me sale una recomendación de un video que yo la verdad no recuerdo haberlo buscado como diabetes, pero me salió esta recomendación y decía allí la operación que cura la diabetes. Entonces ingresé a este video, que yo pensé que era mentira, pensé que era un fake, que era una mentira, una cosa que estaban exagerando, no sé, una noticia que era falsa. Pero la cosa es que era una entrevista a un doctor ecuatoriano en un noticiero. Y bueno, este doctor explicaba todo el proceso acerca de lo que era el bypass gástrico metabólico, que pues según lo que daban en información era una operación que curaba la diabetes. Pues bien, me puse a averiguar médicos en Ecuador, médicos en Perú mismo, que es donde vivo, médicos en Brasil incluso. Bueno, comencé a buscar información y encontré como 12 nombres de 12 doctores que realizaban esa operación. Y bueno, finalmente me operé en Arequipa, al sur de Perú, con el doctor Raúl Laime. Esto no es pagado por si acaso, esto es un testimonio, ¿bien? Y todo salió muy bien, pero la verdad yo me fui prácticamente sin saber leer y escribir a someterme a esa operación. Simplemente fui y dije, esto es lo que tengo que hacer, y me opero y ya está. Pues bien, debo reconocer que esta es la operación más dura, más difícil, más compleja para poder recuperarme. Yo tengo en mi haber 2 cesáreas por cada uno de mis hijos, bueno, una operación de miopía, láser, ¿no? Pero también es una operación, vesícula, operada de la vesícula, en tema estético me hice una lipo, las boobies, la papada, porque estaba así como que muy gordita por ahí de ese lado, y bueno, ya. Y esa fue la más difícil hasta ahora de recuperarme, porque es la más dolorosa. Pero de verdad que el bypass gástrico metabólico es por lejos la operación más difícil para mí, en mi experiencia, que pues he hecho el proceso, estoy en el proceso de recuperación tras 7 meses y 1 semana, un poquito más, de haberme operado. Y esto lo estoy comentando no con el afán de, digamos, desanimarte en el caso que seas una persona que ya tenga diabetes tipo 2 diagnosticada. Lo estoy haciendo con todo el mejor ánimo y disposición de ponerte sobre la mesa toda esta información para que puedas tomar una mejor decisión y sobre todo una decisión informada, que eso me parece que es súper vital. Yo la verdad no me informé, debí haberlo hecho, ¿ok? Estoy clarísima que si tuviera que operarme 20 veces más de esto, lo volvería a hacer. Los resultados son geniales, excelentes, pero sí me hubiera gustado saber todo lo que te voy a contar ahora en este video. Me hubiera gustado saberlo antes de la operación. Bien, si tú tienes diabetes tipo 2 y quieres realmente curarte de esta enfermedad, que es, como repito, muy dura, muy difícil y crónica, por cierto, porque la diabetes se tiene toda la vida, hay que saber controlarla si es que se puede, y en el caso de que no, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, si tú vas a decidir hacerte esta operación de bypass gástrico, lo primero que tienes que tomar en cuenta es saber si eres un candidato para esta operación. ¿Cómo es que tú sabes que eres un candidato para esta operación? Pues bien, el análisis del péptido C, por acá lo voy a poner el nombrecito, es un análisis de laboratorio para ver
cuál es la cantidad de péptido C, que es un aminoácido que se produce en el páncreas, en las células beta, si no me equivoco, y la idea con este examen de péptido C es saber si tú eres candidato o candidata para esta operación. A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Pues resulta que cuando tú tienes en tus exámenes un nivel de péptido C debajo de 1, de valor de 1, entonces significa que tu páncreas no está generando o no está saludable o no está lo suficientemente bien, ¿no?, para ser candidato para esta operación. O sea, primero descarta el examen de análisis de laboratorio, el péptido C. Yo en este caso tenía el péptido C en 4, nivel 4. Entonces estaba por encima de ese 1, que es el mínimo requerido, porque si no la operación no te va a servir, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ver eso primero, o sea, antes de tomar ninguna decisión, y porque es un gasto también, es una inversión que haces, cuesta, no es gratis, en otros países sí lo es, pero aquí no está contemplado dentro del Seguro Social, que pienso que debería estarlo, debería estarlo, porque realmente esto no es un tema de estética, eso es un tema de salud. Bien, y la diabetes es una enfermedad, como repito, muy, muy cruel. Entonces, si tú en el examen que te realizas tienes definitivamente el péptido C por encima del valor 1, entonces eres un buen candidato para realizarte la operación de bypass gástrico metabólico. Bien, la segunda consideración que tienes que tomar en cuenta, que pienso que es muy importante también, te lo hablo de mi experiencia personal porque he pasado por esta operación, es que el nivel de hemoglobina, tu nivel de hemoglobina. En mi caso, yo llego a la operación con 15.8 de hemoglobina, que para ser mujer, por cierto, es bastante alto. Así que tienes necesariamente que revisar tu nivel de hemoglobina, porque definitivamente tu situación alimenticia luego de la operación es bastante compleja, por no decir pobre, porque vas a ver que vas a poder comer muchísimo menos, definitivamente, y eso si tu hemoglobina, ya estás llegando con hemoglobina baja a la operación, después de la operación vas a tener una pérdida de sangre o durante la operación, y luego por el tema de la comida, de la alimentación, también eso va a mermar tu hemoglobina, y la hemoglobina es algo muy importante. Entonces yo, por ejemplo, entro a la operación con 15.8, salgo de la operación con 13.8, pierdo 2 puntos de hemoglobina, y 6 meses después estaba en 13.2 de hemoglobina, que repito, para ser mujer está bien, pero es algo que debes considerar muchísimo, tu nivel de hemoglobina. Por otro lado, hay un examen que tienes que realizarte antes de someterte a la operación, y es mejor que lo tengas eso ya anticipado, me refiero a que lo hagas antes, para que puedas tener claro en qué condiciones estás llegando tú a la operación. Es una ecografía de abdomen completo. Allí vas a tener que, van a tener que ver cómo está tu vesícula, cómo está tu páncreas, cómo está tu hígado. En mi caso, el hígado estaba, como te comenté al comienzo del video, estaba en hígado graso 3, estaba a borde de hacer una cirrosis hepática, no alcohólica en mi caso, pero eso es importante porque me explicaron muy claramente que si el hígado ya estaba en cirrosis, o sea, definitivamente un puntito más, y ya no iba a ser candidata para ninguna operación. Así de simple. O sea, eso fue lo que inmediatamente tengo que operarme ya, de una vez. Entonces, ¿por qué? Porque también el hígado graso es una complicación de la diabetes. Favorece mucho ese tema del hígado graso. Por otro lado, la endoscopía para ver cómo está tu estómago. En mi caso particular, el doctor se sorprende porque encuentra que en mi estómago, en la endoscopía, habían 29 pólipos, y eso ocupaba el 80% de mi estómago. Y eso no es algo, digamos que normal. Entonces, lo que hizo el doctor fue enviarme pruebas de biopsia para descartar si es que tenía un tema cancerígeno o no.
De hecho, el doctor Laime en Arequipa me dijo, mira, si es que sale tema de cáncer, regresas a Lima, te haces todo el tratamiento de cáncer y cuando ya no tengas cáncer, regresas para poder operarte porque en esas condiciones, si hubiera cáncer, no podemos operarte. Bien, entonces es importante que veas también cómo está tu estómago para que puedas realmente definir si esta operación va a ser buena para ti. En mi caso, el doctor, aparte del tema del bypass gástrico, que se conoce como metabólico, él lo que me sugirió una vez que ya descartaron que en la biopsia no tenía células cancerígenas, que los pólipos no eran cancerígenos, entonces me dijo que lo mejor en mi caso era retirar ese 80% del estómago que estaba con pólipos, porque al momento que se realiza la operación es como que lo grapan y lo separan. Entonces iba a quedar como que un punto ciego de esos 29 pólipos y eso podía con el tiempo convertirse en cáncer y no íbamos a tener, digamos, como que alcance de lo que estaba pasando allí. Así que lo que me sugirió, y eso fue lo que finalmente se hizo, retirar ese 80% del estómago, que quedara un 20% que era lo suficiente para el bypass gástrico metabólico. Bien, eso es importante que también lo tengas claro antes de la operación. Y finalmente, el riesgo quirúrgico que tiene que ver con la parte cardíaca, que en mi caso, como te comenté también al comienzo del video, yo tenía 4 años, un poco más, con taquicardia. Entonces lo que me indicó el cardiólogo en ese momento era que si yo ingresaba a la operación del bypass gástrico con la taquicardia que tenía, lo más probable era que sufriera de un infarto agudo del miocardio en la operación y bueno, efectivamente no iba a salir viva de ahí, ¿no? Entonces lo que hizo fue medicarme para poder ingresar a la operación, ¿no? Con el nivel de latidos del corazón controlado, ¿no? Más bajo, o digamos lo normal. Pero bueno, todo esto que te estoy indicando es importante que lo tengas en claro respecto a cuáles son los previos en la parte médica que necesitas saber antes de someterte a una operación de bypass gástrico metabólico. Voy a hacer un próximo video donde voy a explicarte también cuáles son las consideraciones, porque esta es la parte estrictamente médica de exámenes, de análisis, pero voy a explicarte en un próximo video específicamente cuáles son las consideraciones que debes tomar en cuenta y que también es importante que lo sepas antes de operarte, porque como te repito, tomar una decisión informada creo que es lo más importante, sobre todo por el tema de complejidad de la operación como tal y también por lo que esto significa luego de la operación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te agradezco mucho el que estés allí. Si esta información te sirve, de verdad, puedes compartirla y te digo algo, o sea, mi papá falleció por una complicación con diabetes y eso pasó hace prácticamente 27 años, 28 años ya. Y estoy segura que de haber sabido que existía esta operación, que en ese momento creo que no la había, pero si hubiera existido esta operación, yo creo que todavía lo tendría conmigo. Es una decisión importante y es información que yo creo que falta mucho difundirla, porque puede ayudar muchísimo a quienes hemos estado, ¿no? transitando por el tema de diabetes y con todas las complicaciones que eso implica para nuestra vida y nuestra calidad de vida, ¿sí? Bueno, en el próximo video, como te repito, te voy a hablar acerca de todas las consideraciones que es recomendable que tengas antes de la operación y espero que esta información te sea muy útil, ¿sí? Soy Alessandra Varesi, gracias por estar allí y nos vemos en un próximo tema.